Valeria, suéltala. ¿Qué le estás haciendo a mi hija? Sofía temblaba junto al lavabo, la muñeca roja por el agarre, y Valeria, su esposa, no se asustó, sonrió. «Estás exagerando», dijo tranquila. «Los niños inventan». Pero Javier acababa de oír a Sofía suplicar detrás de esa puerta: «Por favor, no me lastimes». Y en ese instante entendió algo peor, que el golpe no era la primera vez. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Eran las 8:12 de la noche de un jueves de esos, en los que la ciudad parece tranquila por fuera, pero por dentro sigue corriendo con prisa. En un McDonald's de Seattle, el aire olía a papitas recién hechas y a café tibio. Las luces blancas caían parejitas sobre las mesas, y el murmullo de la gente se mezclaba con el pitido de la freidora y el zumbido del aire acondicionado. Javier Reyes estaba cerca del mostrador con el celular en la mano y el número de su orden en la cabeza, mirando de reojo hacia el pasillo de los baños. Sofía, su niña de 3 años, acababa de decirle con voz bajita que quería ir al baño. Javier había asentido y la acompañó hasta la entrada del sanitario de mujeres, como hacía siempre cuando estaban fuera. No era por desconfianza del lugar, era por costumbre, por cuidado, por ese instinto que le nació desde el día en que la cargó por primera vez, desde que Camila, su esposa, faltó en aquel accidente que todavía le apretaba el pecho cada vez que lo recordaba. Javier vivía con la sensación de que el mundo podía voltearse en un segundo. Sofía era su razón para mantenerse de pie. Se quedó a un lado de la puerta, sin estorbar a nadie, mirando el letrero, escuchando el eco suave de la música del restaurante. En su mente repasaba cosas simples: una cajita feliz, una servilleta extra, la chamarra de Sofía que siempre se le resbalaba del hombro. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. Primero escuchó un susurro, tan leve que Javier pensó que venía del aire acondicionado o de alguna plática lejana. Luego, el susurro tembló, se quebró y se volvió una voz que él reconoció sin necesidad de ver a nadie. Era Sofía. Era su voz, la misma que le decía papi cuando despertaba, la misma que se reía cuando él hacía caras tontas. Pero esa vez no sonaba como risa, sonaba como miedo. «Por favor, ya no, por favor. Lo prometo. No lo voy a hacer otra vez». A Javier se le heló el cuerpo, los dedos se le entumieron alrededor del celular. No era un berrinche, no era un llanto normal, no era el fastidio de una niña cansada, era una súplica chiquita, apretada, como si estuviera tratando de no hacer ruido. Javier dio un paso hacia la puerta, y entonces escuchó algo más, un sollozo ahogado, una respiración cortita. Su garganta se cerró. Sofía habló fuerte pero con cuidado: «Aquí estoy. Mi amor, contéstame». No hubo respuesta clara, solo ese temblor en la voz que volvía a repetir lo mismo, como si lo único que tuviera para defenderse fueran palabras. Javier sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Su mente trató de buscar explicaciones para no caer en el pánico. Que si se asustó con el secador de manos, que si se resbaló, que si alguien le dijo algo feo. Pero el tono de Sofía no dejaba espacio para excusas. Ese tono era de alguien que se siente acorralado. Javier tocó la puerta, primero suave, luego más fuerte. No se abrió. Giró la perilla y sintió resistencia, como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. Su respiración se volvió pesada, las palmas se le humedecieron, la sangre le zumbaba en los oídos. No pensó: no aquí, no con mi niña. Volteó hacia el mostrador y levantó la mano. Su voz salió más alta de lo que planeó: «Disculpe, señorita, necesito ayuda. Mi hija está adentro y no responde bien. Por favor». Una empleada lo miró con alarma. El gerente, un hombre de mediana edad con gorra y gafete, se acercó rápido.
Javier habló sin rodeos, con el pulso desbocado. Mi hija está en el baño de mujeres. Está llorando raro. La puerta no abre. Algo no está bien. El gerente no discutió. Llamó a una compañera y sacó un llavero. La empleada se acercó al pasillo con paso apurado, mirando de un lado a otro, como si de pronto el restaurante hubiera cambiado de forma. Javier se quedó justo frente a la puerta, protegiendo la entrada con su cuerpo, sin darse cuenta, como si con estar ahí pudiera impedir cualquier cosa. Dentro se escuchó un movimiento, un roce, un silencio de un segundo, y después la voz de Sofía, otra vez más bajita, como si alguien le hubiera pedido que se callara. Papi. Esa sola palabra fue como una cuerda jalándole el alma. Javier sintió que se le nublaba la vista. La empleada intentó meter la llave. La cerradura no cedió, como si estuviera trabada desde adentro. El gerente frunció el ceño, pegó el oído y habló con firmeza. Señora, abra la puerta. Seguridad del restaurante. Abra, por favor. Nadie contestó. Javier apretó la mandíbula y puso la mano en la puerta midiendo la fuerza. No quería hacer escándalo, pero tampoco iba a quedarse quieto. Sintió otra vez esa resistencia, como un cuerpo apoyado del otro lado. Sofía, soy yo, dijo Javier con la voz quebrada pero firme. Mi vida, estoy aquí. No estás sola. El gerente miró a Javier como diciendo que iba a intentarlo de otra manera. Javier asintió sin palabras. La música del local seguía sonando, pero para él ya no existía. Solo existía esa puerta. El gerente hizo un último intento con la llave. No funcionó. La empleada se cubrió la boca nerviosa. Javier tomó aire. Se hizo a un lado un paso y empujó con el hombro, midiendo no lastimar a su hija si estaba cerca. El primer golpe no bastó. El segundo hizo que el pestillo crujiera. Con el tercero, el seguro cedió con un chasquido seco que sonó más fuerte que cualquier cosa en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Por un instante, Javier no entendió lo que veía. El baño estaba iluminado, limpio, demasiado normal para la escena que acababa de escuchar. Sofía estaba encogida junto al lavabo, con los ojitos brillosos, la carita mojada de lágrimas. Y a su lado, agachada con una mano apretándole la muñeca con demasiada fuerza para hacer un simple regaño, estaba Valeria Montes, la esposa de Javier. La mujer con la que se había casado hacía 5 meses, la que decía querer a Sofía como si fuera suya. Valeria levantó la cara despacio, como si no la sorprendiera que los hubieran interrumpido. Sus ojos se clavaron en Javier y una sonrisa se dibujó lenta, fría, fuera de lugar. «Llegaste justo a tiempo», dijo Valeria suave, como si estuviera dando la bienvenida a alguien en su casa. Javier se quedó clavado en la entrada del baño como si el suelo lo hubiera amarrado. En un segundo quería correr, tomar a Sofía y salir, y en el siguiente no podía aceptar lo que estaba viendo. Valeria seguía agachada con la mano cerrada alrededor de la muñeca de la niña. No era un agarre de prisa, era un apretón que hacía que los deditos de Sofía temblaran. Sofía lo miró como se mira un salvavidas. Los ojitos grandes y mojados no pedían explicaciones, pedían salida. Javier reaccionó por instinto. Se metió un paso, bajó la voz para no asustarla más y extendió los brazos. «Ven conmigo, mi amor. Ya ven». Sofía se soltó como pudo y corrió hacia él. Se pegó a su pierna y se escondió apretándolo con toda su fuerza. Javier la levantó con cuidado, sintiendo el cuerpo de la niña temblar contra su pecho. Con la otra mano sostuvo su espalda, marcando una barrera clara entre ella y Valeria. Valeria se puso de pie despacio, como si el momento fuera una molestia y no una emergencia. Se acomodó el cabello, se alisó la falda y miró a Javier con esa calma rara que no combinaba con el llanto de una niña de 3 años. «Está exagerando», dijo con voz ligera. «Tú sabes cómo son los niños. Hacen drama por todo». Javier no respondió de inmediato. En vez de eso, se fijó en la muñeca de Sofía. La piel estaba roja con una marca fresca, como una línea que no debería estar ahí. Su estómago se encogió.
Sofía escondió el brazo rápido como si le diera pena, como si pensara que ella había hecho algo mal. Valeria soltó una risita corta sin humor. Se metió sola. El piso estaba mojado. Yo solo la detuve para que no se cayera. Ya, Javier, de verdad no hagas un show. La palabra show le cayó como un golpe seco. Javier levantó la vista. En el marco de la puerta estaban el gerente y una empleada inmóviles con esa cara que pone la gente cuando no sabe si dar un paso o hacerse a un lado. Más allá, en el pasillo, alguien se asomaba desde las mesas. Javier podía sentir los ojos encima, pero en ese momento no le importaba la vergüenza. Le importaba la niña que traía pegada al pecho. Sofía escondió la cara en el hombro de su papá, como si el solo hecho de mirar a Valeria le diera miedo. Javier apretó los dientes. Trató de mantener la voz estable por Sofía. «Valeria, ¿qué estabas haciendo?», preguntó. «Dime la verdad». Valeria lo miró con un gesto fastidiado, como si la pregunta fuera una ofensa. «Te lo acabo de decir. La estaba cuidando. Tú siempre ves lo peor. Desde que pasó lo de Camila, estás sensible. Estás alterado». El nombre de Camila, dicho así como una llave para abrirle el dolor y manipularlo, le hizo arder el pecho. Javier sintió un latido en la sien. No era la primera vez que Valeria usaba eso, pero esa noche lo escuchó distinto, como una estrategia, como una costumbre. Se inclinó un poco para ver a Sofía a los ojos. No necesitaba presionarla, solo darle espacio. «Mi vida, ¿estás bien?», le susurró. «Nadie te va a hacer nada. Mírame». Sofía lo miró apenas. Tenía los labios apretados y las pestañas pegadas por las lágrimas. Javier sintió que la culpa se le subía por la garganta pesada, porque en esas últimas semanas había notado cositas y las había explicado con lo más fácil. Recordó a Sofía haciendo berrinche cuando Valeria decía que la iba a dormir. Recordó cómo se le pegaba a su camisa por las mañanas, como si no quisiera soltarlo. Recordó una noche en que Sofía se despertó asustada diciendo que no quería quedarse sola, y él pensó que era la etapa, el cambio, la adaptación. Recordó el modo en que Valeria sonreía y decía que era normal que los niños prueban límites, que lo importante era la disciplina. En ese instante, todas esas escenas se acomodaron como piezas que por fin embonaban, y el resultado le dio miedo. El gerente carraspeó con cuidado, intentando no meterse de más. «Señor, si quiere podemos llamar a alguien. Podemos ayudar». Valeria se adelantó rápida, como quien intenta retomar el control. «No hace falta», dijo con una sonrisa hecha a fuerza. «Es mi familia. No hay problema». Javier sintió que Sofía se encogía al escucharla tan cerca. Eso bastó. No iba a quedarse a discutir en un pasillo. No iba a darle a Valeria otro minuto para acercarse. «Vamos a salir», dijo Javier mirando al gerente. «Gracias por abrir. De verdad». Valeria lo siguió un paso con el tono dulce que de pronto se le volvía filoso. «Javier, no hagas esto aquí. La gente está viendo. Vamos a la casa y hablamos como adultos». Javier no se movió. Ajustó a Sofía en sus brazos. Su voz salió baja, firme, sin gritos, pero con una decisión que hasta él sintió nueva. «No. Nos vamos. Ahorita». Valeria parpadeó sorprendida por un instante. Luego su expresión cambió. Ya no era la sonrisa perfecta. Era un gesto duro, impaciente. «Estás cometiendo un error», dijo casi entre dientes. «Me vas a hacer quedar como la mala». Javier no contestó. Caminó hacia el área del comedor sin soltar a Sofía. El ruido normal del restaurante seguía, pero se sentía como si estuvieran dentro de una burbuja. Algunas personas fingían no mirar. Otras sí, miraban con el ceño fruncido. Una señora mayor con café en mano lo observó con preocupación. Un adolescente dejó de ver su pantalla. El gerente se quedó atrás atento, como si dudara si debía marcar a emergencias. Sofía apretó el cuello de Javier y con un hilo de voz le susurró al oído algo que le partió el corazón. «Papi», ella dijo,
¿Que no me ibas a creer? Javier se detuvo un segundo como si esas palabras le hubieran jalado los pies. Volteó apenas la cabeza hacia Sofía tragándose el nudo en la garganta. «Yo sí te creo, mi amor», le dijo suave, sin promesas grandes, solo verdad. «Te creo». Sofía respiró temblorosa como si esa frase le diera un poquito de aire. Javier siguió caminando cada paso más seguro que el anterior. No miró a Valeria, pero la sentía detrás, siguiéndolos con la mirada. Cuando llegaron a la puerta, el frío de la noche se coló al abrirse. Javier cruzó el umbral con Sofía en brazos y el aire helado le despejó la mente. Ahí afuera, junto al estacionamiento, el mundo parecía el mismo, pero él ya no era el mismo. Algo dentro de él se había acomodado con fuerza. Una certeza sencilla: no iba a dejar sola a su hija ni un segundo más. Y entonces, antes de que pudiera llegar a su coche, Javier notó a una joven que había salido también. Se quedó a unos pasos indecisa, viendo hacia la puerta del restaurante con nervios. Sus ojos se cruzaron con los de Javier, y en su cara había algo que no era chisme ni curiosidad. Era alarma, como si hubiera reconocido una historia que ya había visto antes y que nunca termina bien si nadie habla. El aire frío del estacionamiento le pegó en la cara a Javier como si lo despertara. Apretó a Sofía contra su pecho y caminó rápido hacia su coche, buscando la llave sin dejar de mirar alrededor. Sofía seguía temblando, con la cabecita hundida en su hombro, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar demasiado grande y demasiado ruidoso. Javier le acarició la espalda con movimientos lentos, tratando de darle calma, aunque por dentro sentía que algo se le rompía y se le acomodaba al mismo tiempo. Cuando ya estaba a 2 pasos de la puerta del conductor, escuchó un trote apresurado detrás. Se giró al instante, listo para ver a Valeria saliendo con esa sonrisa falsa, lista para convencerlo otra vez. Pero no era ella. Era la joven que había visto cerca de las mesas, la que los miró con cara de preocupación. Se detuvo a una distancia prudente, sin invadir, con las manos apretadas, como si no supiera dónde ponerlas. Sus ojos iban del rostro de Javier a la puerta del restaurante y regresaban nerviosos. «Señor», dijo con voz baja, «perdón que lo detenga. No quiero meterme en su vida, pero creo que usted tiene que saber algo». Javier la estudió un segundo. No tenía el tono de alguien chismoso, ni la mirada de quien busca pleito. Tenía la cara de quien se arrepiente de haber guardado silencio demasiado tiempo. Sofía levantó la vista un momento y luego se escondió otra vez. «¿Cómo te llamas?», preguntó Javier, cuidando que su voz no sonara agresiva. «Daniela», respondió ella. «Daniela Cruz. Vivo por aquí cerca». Javier asintió despacio. No le soltó la mano a la puerta del coche. Su cuerpo seguía puesto como escudo, un reflejo involuntario. «¿Qué pasa, Daniela?». Daniela tragó saliva. Miró de nuevo hacia la entrada del McDonald's, como si temiera que alguien la oyera aún estando afuera. Yo la he visto antes a ella», dijo. «A su esposa y a la niña». La palabra antes le erizó la piel a Javier. Sintió un golpe en el estómago, como cuando uno baja una escalera pensando que hay un escalón, y no lo hay. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ahora más serio. Daniela respiró hondo, como si al fin se obligara a decirlo. «Vengo con mi hijo a este lugar casi cada semana porque le queda cerca la escuela. Hace como 3 semanas vi a su esposa jalando a la niña del área de juegos. No fue un jalón suave, fue fuerte. Yo pensé, bueno, tal vez la niña hizo algo peligroso, tal vez se iba a caer. Uno no sabe. Pero luego la llevó hacia el baño, y tardaron mucho». Javier sintió que el tiempo se estiraba. 3 semanas. En su mente, como relámpagos, se encendieron escenas que había explicado con cansancio y culpa. Sofía más pegada a él en las noches. Sofía llorando sin razón aparente cuando Valeria decía que la iba a dormir. Sofía despertando sobresaltada. 3 semanas encajaban demasiado bien. Daniela continuó bajando aún más la voz. «Yo estaba sentada con mi hijo y escuché a la niña llorar desde adentro. Llanto de miedo, señor. No llanto de capricho.
Y lo peor es que su esposa salió tranquila como si nada. La niña salió con la carita roja. Yo me quedé helada. Javier apretó los labios. Miró el cabello de Sofía, el moñito chueco, la manera en que se aferraba a su cuello, como si le diera miedo separarse. Una rabia fría le subió desde el pecho hasta la garganta. Pero también una culpa espesa, porque esa historia no era nueva para Sofía, era nueva para él. «¿Por qué no me lo dijiste?», murmuró, y la pregunta le salió más suave de lo que sentía, como un suspiro que no pudo detener. «¿Por qué no me buscaste?». Daniela bajó los ojos un instante, porque no estaba segura. Porque uno se equivoca y luego queda como loca. Porque pensé tal vez fue solo un momento malo. Y porque me dio miedo. Ella se veía tan segura de sí misma. Y usted se veía como un buen papá. Pensé que si era algo serio usted lo iba a notar. Esa última frase le dolió más que un regaño. Javier respiró lento como si con eso pudiera sostenerse. «¿Qué viste exactamente?», preguntó ahora con precisión. «Necesito saberlo bien». Daniela asintió. La vi agarrarle el brazo, así fuerte. Y cuando la niña quiso zafarse, ella se inclinó y le habló muy cerca, como si le estuviera diciendo algo para callarla. Luego se metieron al baño. Y cuando salieron la niña venía callada como apagada. Sofía se movió en brazos de Javier como si esas palabras le llegaran aún sin entenderlas. Javier sintió la tensión en su cuerpecito. Daniela sacó el celular con manos temblorosas. Yo tomé una foto ese día. No es perfecta, estaba lejos. Pero se ve el agarre. Se ve la mano en el brazo de la niña. La guardé por si un día la necesitaba. Y hoy, al oírla llorar otra vez, supe que tenía que hablar. Javier sintió que el aire se le iba. Una foto, un testigo, algo concreto, algo que podía sostenerse sin que nadie lo llamara exageración. «Enséñamela», pidió, y su voz se quebró un poquito. «Por favor». Daniela movió el dedo en la pantalla buscando entre imágenes. En ese instante, la puerta del restaurante se abrió y el ruido de adentro se derramó afuera como un golpe de calor y voces. Javier no giró la cabeza al principio porque no quería soltar ni un centímetro de atención de Sofía, pero Sofía se tensó aún más y Javier lo sintió de inmediato. Una voz se oyó detrás, fría como la noche. «¿Y ustedes dos qué tanto están platicando?». Javier se giró despacio. Valeria estaba ahí a pocos pasos, con el cabello perfecto, el rostro acomodado en una calma que no era calma. Sus ojos estaban clavados en el celular de Daniela, no en Javier, no en Sofía, en el celular, como si eso fuera lo único importante. Daniela se quedó inmóvil, el aparato apretado contra su pecho. «No es asunto suyo», dijo Daniela, pero la voz le tembló. Valeria sonrió apenas una curvita sin alegría. «Claro que es asunto mío. Nadie tiene derecho a tomar fotos sin permiso. Dámelo. Ahora». Javier dio un paso al frente, colocando su cuerpo entre Valeria y Daniela, sin soltar a Sofía. «No», Valeria dijo con un tono bajo que no admitía juego. «Ya basta. Nos vamos». Valeria lo miró como si él fuera el que estaba actuando raro. Luego dejó caer la mirada en Sofía y su expresión se endureció. Un segundo nada más, pero Javier lo alcanzó a ver. No era preocupación, era fastidio, era algo más oscuro. Daniela apretó el celular. «Yo tengo derecho a guardarlo si es para proteger a una niña», dijo, y esta vez su voz sonó más firme. Valeria dio un paso y el brillo de sus ojos cambió, como si por fin se le resquebrajara la máscara. Pero en lugar de gritar o hacer un escándalo, se enderezó, miró alrededor, notó a una familia que salía del restaurante y bajó la intensidad de su voz, hasta dejarla en un susurro peligroso. «Cuidado con lo que inventas», le dijo a Daniela. «Hay gente que se mete donde no debe, y luego lo lamenta». Javier sintió un escalofrío que no venía del frío.
Venía de esa seguridad con la que Valeria hablaba, como si estuviera acostumbrada a que el miedo hiciera el trabajo por ella. Javier apretó. A Sofía abrió la puerta del coche con la mano libre y habló sin levantar la voz, pero con una firmeza que le sorprendió a él mismo. «Daniela, gracias. No te quedes aquí. Envíame eso en cuanto puedas. Y si te sientes en peligro, busca ayuda». Valeria no se lanzó, no discutió. Solo se quedó mirando con los brazos pegados al cuerpo, midiendo, calculando. Javier metió a Sofía al asiento trasero con cuidado, abrochó el cinturón y sintió la manita de su hija aferrarse a su muñeca. Papi susurró, «Sofía, am in trouble». Javier tragó saliva, sonrió apenas para no asustarla y le limpió una lágrima con el pulgar. «No, mi vida. Tú no hiciste nada malo». Cuando cerró la puerta levantó la vista. Valeria seguía ahí quieta, como si ya hubiera decidido algo por dentro, y esa quietud más que un grito le avisó a Javier que la noche apenas estaba empezando. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. A las 9:05 de la noche, Javier manejaba con las 2 manos firmes en el volante, pero por dentro sentía que todo se le movía. Las luces de la calle pasaban una tras otra como si fueran señales que no alcanzaba a leer. Sofía iba en el asiento de atrás callada, abrazando su peluche con tanta fuerza que se le marcaban los dedos. A ratos soltaba un suspiro chiquito y luego se quedaba quieta como si tuviera miedo de hacer ruido. Javier no quiso ir a casa, no quiso darle a Valeria ni un solo minuto más con la niña. Tampoco quiso discutir en el estacionamiento ni esperar a que alguien decidiera creerle. Su cabeza solo repetía una idea simple y urgente. Necesitaba un adulto profesional que viera lo que él estaba viendo. Necesitaba algo que no pudiera deshacerse con una sonrisa bonita y una excusa bien dicha. Encontró una clínica pediátrica de horario extendido. El letrero estaba encendido y el estacionamiento tenía pocos autos. Al bajar el aire frío le pegó otra vez, pero ahora no le importó. Cargó a Sofía y entró. Adentro olía a desinfectante y té. La sala de espera estaba casi vacía. Una televisión colgada en la pared mostraba un programa bajito sin que nadie lo mirara. Una enfermera se acercó y al ver la carita de Sofía, los ojos hinchados y el temblor en su cuerpo, cambió el tono de inmediato. «Pásele, por favor. Ahorita lo atendemos». Javier agradeció sin pensar. Lo llevaron a un consultorio pequeño de esos, con dibujos en las paredes y una cajita de guantes en la repisa. Sofía se sentó en la camilla con los pies colgando, sin dejar de voltear a ver la puerta cada pocos segundos. Javier se puso a su lado, dejando una mano sobre la piernita de la niña para que sintiera que no estaba sola. «Respira conmigo, mi amor», le dijo suave. «Ya estamos aquí». Cuando entró el pediatra, un hombre de mediana edad con lentes y una voz tranquila, saludó primero a Sofía con cuidado, como quien sabe que un niño asustado necesita paciencia. «Hola, Sofía. Soy el doctor. No te voy a hacer nada feo. Solo vamos a revisar que estés bien». Sofía lo miró con desconfianza, pero Javier le apretó la mano y eso le dio un poquito de valor. El doctor pidió permiso antes de tocarla. Revisó la muñeca, el brazo, el hombro. Javier observó cada gesto del médico, buscando una señal, una palabra. La enfermera anotaba en una hoja. El doctor levantó la manga con delicadeza y la luz del consultorio reveló algo que a Javier se le fue directo al estómago. No era solo la marca roja reciente. Había una mancha morada tenue más arriba, como si se estuviera apagando con el tiempo, y cerca una marca amarillenta vieja casi escondida. Javier sintió un mareo breve. Se obligó a no apartar la mirada. Era su hija. No podía hacerse pequeño, no podía fingir. El doctor no dijo nada de golpe. Terminó de revisar con calma, como si supiera que cada segundo contaba. Luego se enderezó y miró a Javier a los ojos. «Señor Reyes», dijo con tono serio, «esto no es de un solo momento». Javier tragó saliva.
¿Qué quiere decir, doctor? El doctor señaló con suavidad. Hay marcas recientes, pero también hay otras que parecen de días, incluso de semanas. Yo necesito hacerle unas preguntas, y se las hago con respeto, pero tengo que hacerlas. ¿Quién cuida a Sofía normalmente? Javier sintió la garganta seca. Yo y mi esposa, Valeria. El doctor no reaccionó con sorpresa, solo asentó como quien toma nota. La niña ha tenido caídas fuertes últimamente. Se cayó de una bici, de un columpio, algo así. Javier quiso decir que no. Quiso decir que él habría sabido. Quiso defender su propia atención. Pero la imagen de Sofía rogando en el baño le quitó el aire. No, doctor, respondió, y su voz salió más baja. Nada así. El doctor respiró despacio. No lo estaba acusando, pero tampoco le estaba regalando consuelo fácil. Estas señales me preocupan, dijo, y, por protocolo, tengo que documentarlo. También necesito saber algo. ¿Está usted completamente seguro de que esto es reciente? La pregunta cayó como una piedra. Javier sintió que el consultorio se hacía más pequeño. Completamente seguro. Esa frase le rebotó por dentro y le mostró todas las veces que Sofía había cambiado su forma de ser sin que él lo entendiera. Las noches en que se pegaba a su cama. Los días en que evitaba a Valeria. La manera en que se le apagaba la risa. Javier apretó el borde de la camilla y bajó la mirada un segundo, porque no quería que Sofía lo viera quebrarse. Cuando volvió a alzarla, sus ojos estaban húmedos, pero su voz buscó firmeza. No lo sé, doctor. Y eso es lo que me duele. El doctor asintió con seriedad. No había juicio en su cara, había urgencia. Está bien decirlo, contestó. Lo importante es que usted está aquí ahora. Necesito que Sofía me diga con sus palabras si alguien le ha hecho daño antes. Y si ella no quiere, no la obligamos. Solo queremos ayudarla. Javier se acercó a la niña y le acarició el cabello. No la presionó. No levantó la voz. Solo le habló como le hablaba cuando se despertaba de una pesadilla. Mi vida, aquí no estás en problemas. Nadie te va a regañar. Si algo te asustó, puedes decirlo. Yo estoy contigo. Sofía bajó la mirada. Sus deditos jugaron con la orilla de su playera. Tardó unos segundos en hablar, pero cuando lo hizo, la voz le salió chiquita y quebrada. No quería que te pusieras triste, papi, susurró. Ella dijo que si yo hablaba tú te ibas a enojar conmigo, que me ibas a mandar lejos. A Javier se le apretó el pecho como si le hubieran cerrado una puerta por dentro. Se inclinó rápido. No, mi amor, nunca. Tú eres mi niña. Nadie te manda a ningún lado. Sofía respiró temblorosa y levantó los ojos como si por fin quisiera soltar lo que traía guardado. Ella dijo, y no necesitó decir el nombre. Javier lo entendió. Valeria. El doctor intercambió una mirada rápida con la enfermera y salió un momento para preparar documentos, dejando padre e hija solos. Javier abrazó a Sofía con cuidado, sintiendo la culpa como un peso, pero también sintiendo algo nuevo, una determinación dura, limpia. Ya no era tiempo de dudas. Sofía se acomodó en su pecho, y cuando parecía que ya no diría nada más, susurró otra frase que le puso la piel de gallina a Javier. Papi, hay más. Javier se quedó inmóvil. ¿Qué más, mi amor? Sofía tragó saliva. Valeria habla por teléfono con un hombre, le cuenta lo que me hace, y él le dice qué hacer. Javier sintió que el aire se le iba. Un hombre. No solo Valeria, no solo una casa, no solo un baño. Era algo más grande, más oscuro, más planeado. Sofía apretó la camisa de su papá y remató con un hilo de voz que lo dejó helado. Y ella dijo que él sabe dónde vivimos. El consultorio se quedó en silencio después de la última frase de Sofía. Javier sintió que esas palabras no solo entraban por sus oídos, sino que se le metían directo al pecho como si le apagaran el aire. Un hombre en el teléfono, un hombre que le decía a Valeria qué hacer. Y peor aún, un hombre que según su hija sabía dónde vivían.
El doctor regresó con papeles en la mano, con esa seriedad tranquila de quien ha visto demasiadas cosas y sabe que cada decisión cuenta. Le explicó a Javier que iba a dejar constancia médica de las marcas, que la clínica haría el reporte correspondiente y que era importante mantener a la niña en un lugar seguro esa noche. Javier asentía, afirmaba, pero su mente ya estaba en otra parte. No en la clínica, no en el McDonald's, no en los ojos de Valeria. Su mente estaba en la casa, en la puerta, en la ventana, en la idea de que alguien más podía estar mirando desde lejos. Cuando por fin salieron el aire de la noche, se sintió más frío de lo normal. Sofía se pegó a su cuello como un animalito asustado. Javier la cargó con un cuidado casi reverente, como si con el puro abrazo pudiera deshacer el miedo. La subió al coche, la abrochó despacio, revisando 2 veces el cinturón. No por desconfianza del seguro, sino por necesidad de controlar algo, aunque fuera eso. Sofía le tomó la muñeca antes de que cerrara la puerta. Sus ojos hinchados y cansados lo miraron con una súplica sencilla. «Papi, no vayamos a la casa, por favor». Javier se quedó congelado un instante. No era un capricho, no era una frase cualquiera. Era la forma en que lo dijo, como quien pide no regresar a un lugar donde se siente sola. Javier se inclinó para estar a su altura, con la voz suave, firme. «No vamos, mi amor. Te lo prometo. Esta noche no vamos». Sofía soltó el aire despacito, como si ese permiso le quitara un poquito de peso de encima. Javier cerró la puerta con cuidado y se sentó al volante. Antes de encender el motor, se quedó mirando el tablero unos segundos, respirando lento. Se obligó a pensar como padre, no como un hombre herido por el engaño. Tenía que moverse con cabeza. Valeria sabía dónde vivían, y ese hombre, ese desconocido también. En el camino Javier no puso música. Solo escuchó el sonido de las llantas y el zumbido del motor. Miraba el espejo cada pocos segundos, no por paranoia sino por instinto. Cada faro detrás parecía más brillante de lo normal. Cada vuelta se sentía como una decisión enorme. Sofía iba callada, con la cabeza ladeada, abrazando su peluche. A ratos pestañeaba lento, como si el cansancio por fin se atreviera a acercarse, pero luego se sobresaltaba con cualquier ruido. Javier le habló bajito para que su voz le sirviera de cobija. «Ya falta poquito, mi vida. Vamos con los abuelos. Vas a estar con gente que te quiere». Sofía no respondió con palabras. Solo apretó el peluche y volvió a mirarlo por el espejo, como confirmando que de verdad él iba ahí, que no se iba a desaparecer. Javier pensó en Camila, en su risa, en la forma en que calmaba a Sofía cuando era bebé. Recordó el vacío que le dejó la casa cuando ella faltó, y lo fácil que fue en medio de esa soledad creer en Valeria. Valeria había llegado con frases bonitas y paciencia de aparador, con sonrisas en las reuniones y palabras dulces cuando alguien mencionaba a la niña. Javier había querido creer que Sofía tendría de nuevo una figura cariñosa en casa. Quererlo no lo hacía malo, pero no haber visto lo que pasaba sí le dolía, como si fuera una falla personal. Aún así se obligó a no quedarse ahí. El arrepentimiento no protegería a su hija. La acción sí. En cuanto pudo, marcó el número de su mamá por el manos libres. El teléfono sonó 2 veces y luego escuchó la voz preocupada. «Javier, mijo, ¿qué pasó? Ya es tarde». «Mamá, necesito que me escuches y no me interrumpas», dijo él, cuidando que Sofía no oyera todo. «Voy para la casa con Sofía. Es urgente. No abras a nadie. Cierra bien. Si alguien toca, no abras aunque digan que los conocen. Y prende las luces de afuera». Hubo un silencio corto, como si su mamá hubiera sentido el peso de la palabra urgente. «¿Qué pasó, Javier?» «Te explico, llegando. Solo hazme caso. Por favor». Su mamá no discutió. Solo respondió con esa firmeza de madre mexicana que entiende cuando la familia está primero. «Aquí te esperamos. Ya voy a avisarle a tu papá». Javier colgó y miró a Sofía por el espejo. La niña lo observaba, adivinando que algo serio estaba pasando.
¿Todo bien, papi?, preguntó ella con voz gastada. Todo bien, mi amor. Ya casi llegamos. A media cuadra de casa de sus padres, Javier bajó la velocidad. Miró otra vez el espejo. No veía nada raro, pero su cuerpo seguía tenso. Estacionó lo más cerca posible de la entrada. Su papá ya estaba en la puerta con su chamarra puesta, aunque no hacía tanto frío, como si la preocupación lo hubiera sacado de golpe. Su mamá apareció detrás, y en cuanto vio a Sofía, la cara se le descompuso. «¡Ay, mi cielito!», dijo la abuela con voz quebrada, extendiendo los brazos. Sofía se bajó con ayuda de Javier y se fue directo a los brazos de su abuela, aferrándose como si por fin pudiera soltar el aire. Javier sintió un nudo en la garganta. Su papá lo miró de frente serio. «¿Qué pasa, hijo?». Javier entró y cerró la puerta con seguro. Miró las ventanas, las cortinas, como si por primera vez entendiera lo frágil que puede sentirse una casa. Se acercó a sus padres y habló bajo rápido, sin adornos. Les contó del baño, de las marcas, de lo que dijo el doctor y de la frase que no podía sacarse de la cabeza. Sofía dijo que Valeria habla con un hombre, que ese hombre le dice qué hacer y que sabe dónde vivimos. Su mamá se llevó la mano al pecho. Su papá apretó la mandíbula como si contuviera una furia antigua. «Aquí no entra nadie», dijo el papá firme. «Nadie». Javier asintió y sacó el celular para dejar un mensaje a Valeria. No iba a discutir, no iba a dar explicaciones largas. Solo necesitaba cortar el contacto por esa noche. «No vamos a llegar a la casa. Sofía está conmigo. No la busques». Envió el mensaje y sintió que el pulso le brincaba. No pasaron ni 2 minutos cuando el celular vibró con una respuesta. «¿Tú crees que me la puedes quitar?». Javier se quedó mirando la pantalla con el corazón golpeándole duro, porque el mensaje no sonaba a enojo de pareja. Sonaba a posesión. Sonaba a alguien que ya había decidido no soltar. Y en su cabeza, como un eco, volvió la frase de Sofía. «Él sabe dónde vivimos». La sala de los padres de Javier tenía ese calor sencillo que solo se siente en las casas donde siempre hay café y cobijas guardadas para las visitas. Eran poco más de las 10:15 de la noche. Afuera el viento movía las ramas del árbol del frente y de vez en cuando se escuchaba pasar un coche a lo lejos. Pero adentro, el ambiente estaba tenso, como si todos respiraran con cuidado para no romper algo invisible. Sofía seguía pegada a su abuela con la carita escondida en el hombro de ella. No lloraba fuerte, pero su cuerpo todavía temblaba por momentos, como si el susto le hubiera dejado el eco adentro. La abuela le acariciaba la espalda despacito y le cantaba bajito una canción vieja, de esas que se tararean sin pensar. El abuelo, de pie, junto a la ventana, mantenía la cortina apenas abierta para mirar la calle sin que desde afuera lo notaran. Javier se quedó un instante en medio de la sala con el celular en la mano, sintiendo que por fin había llegado a un lugar seguro, y aún así no podía aflojar el pecho. El mensaje de Valeria seguía en la pantalla, con esa frase que parecía más amenaza que reclamo. «¿Tú crees que me la puedes quitar?». Javier lo leyó una vez más, y luego apagó la pantalla como si con eso pudiera apagar también la voz de ella. Su padre se le acercó serio, sin gritos, con esa firmeza que no necesitaba elevarse. «Hijo, aquí nadie entra. Pero tú tienes que hacer las cosas bien. Ahorita no es de pleitos, es de proteger a la niña. Llama. Haz el reporte». Javier asintió. No quería pensar en trámites ni en explicaciones, pero entendía algo muy claro. Si no dejaba constancia esa noche, si no actuaba con calma y con hechos, Valeria podía darle la vuelta a todo. Podía decir que él estaba exagerando, podía hablar de su duelo, de su cansancio, de cualquier cosa. Y Javier ya había visto lo fácil que Valeria convertía la realidad en un cuento conveniente. Se fue a la cocina para hablar más bajo. Marcó al número de emergencias con los dedos temblorosos y esperó. La operadora contestó, y Javier tragó saliva buscando un tono claro. «Buenas noches. Necesito reportar una situación con mi hija», dijo. «Es menor. Hoy ocurrió algo preocupante y ya fue revisada por un doctor. Ahora
Estamos en casa de mis padres. Mi esposa, la madrastra de la niña, está involucrada. Dio la dirección, repitió su nombre completo. Explicó que había testigo en un restaurante y que el doctor había dejado constancia de marcas que no correspondían a un solo momento. Cuidó las palabras sin adornos, sin exageraciones, solo hechos. La operadora le hizo preguntas, y Javier respondió una por una, sintiendo que cada respuesta era como poner ladrillos en una pared de protección. Le indicaron que una patrulla pasaría a tomar declaración, y que era importante mantener a la niña en un lugar seguro, lejos de cualquier discusión. Javier colgó y se apoyó un segundo en la barra de la cocina, respirando hondo, como si por fin se permitiera sentir el peso. Pero no duró mucho. La puerta del miedo seguía abierta. Volvió a la sala. Su madre levantó la mirada buscando en su cara una noticia que la calmara. «Van a venir», dijo Javier. «Ya quedó el reporte. Les dije todo». El abuelo asintió y empezó a dar instrucciones sin perder la calma. «Cierra bien la puerta de atrás. Pon seguro a las ventanas. Y prende las luces del patio. Si alguien toca, no se abre. Si se oye algo raro, no salimos. Primero se llama». Javier obedeció. Recorrió la casa como si fuera un mapa que debía memorizar en segundos. Checó chapas, cerró pestillos, encendió las luces exteriores. El clic de los seguros le dio un poco de control, aunque sabía que no era una garantía. En el fondo, la frase de Sofía seguía latente. «Ese hombre sabe dónde vivimos». Sofía levantó la cabeza y miró a Javier con los ojos pesados. Parecía vencida por el cansancio, pero no se soltaba de su abuela. Javier se agachó a su lado despacio, sin invadir. «Mi vida, aquí estás con los abuelos. Aquí nadie te va a asustar», le dijo. «Si te sientes nerviosa, me agarras la mano y yo te escucho». Sofía parpadeó lento y asintió con un movimiento mínimo. La abuela le acomodó el cabello y le dio un beso en la frente. «Mira, reina, aquí hasta el gato se esconde cuando oye algo raro. Nosotros también sabemos cuidarnos», dijo la abuela, intentando sacarle una sonrisa. Sofía no sonrió, pero respiró un poquito mejor. El reloj avanzaba con una lentitud extraña. Cada minuto se sentía como una hora. Javier se sentó en una silla cerca de la entrada con el celular en la mano, esperando el sonido de la patrulla, esperando cualquier cosa que le dijera que no estaba solo en esto. Su padre seguía junto a la ventana vigilando sin mostrarse, y entonces, sin aviso, una luz blanca barrió la sala. No venía de adentro, venía de afuera. Los faros de un vehículo iluminaron las cortinas como una linterna enorme. Javier se puso de pie de golpe. Su padre levantó una mano, señalando silencio. Los tres adultos se quedaron quietos. Sofía, al sentir el cambio de energía, se apretó de nuevo contra su abuela. El vehículo se detuvo frente a la casa. No se escuchó música. No se escuchó risa. Solo el motor bajo constante. Javier se acercó a la ventana con cuidado, sin pegarse demasiado. Entre la rendija de la cortina vio una camioneta oscura con vidrios polarizados. No se distinguía al conductor. No se distinguía nada más que la forma y la quietud. El abuelo murmuró casi sin mover los labios: «No abras, no salgas». La camioneta se quedó ahí unos segundos que parecieron eternos. Luego avanzó despacio, como si quien iba dentro estuviera midiendo la casa, contando las luces, tomando nota. Javier sintió un frío subirle por la espalda. No sabía si era Valeria, no sabía si era el hombre del que habló Sofía, pero supo algo con claridad. Alguien quería que ellos se sintieran observados. Cuando la camioneta por fin se alejó, Javier soltó el aire que había estado reteniendo. En ese momento, su celular vibró en su mano. La pantalla se encendió y apareció un nuevo mensaje de Valeria. «Esto no se ha terminado». Javier se quedó mirando esas palabras, sintiendo que el calor de la casa ya no bastaba para quitarle el hielo del pecho. Afuera la calle volvió a verse normal. Pero adentro todos entendieron lo mismo sin decirlo. Esa noche, el peligro no estaba lejos, estaba rondando,
Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El mensaje de Valeria quedó flotando en la pantalla como si tuviera peso. Esto no se ha terminado. Javier apagó el celular, pero no pudo apagar la sensación de que alguien estaba jugando con sus nervios desde afuera. Su madre seguía arrullando a Sofía en el sillón con una cobija encima, como si el calor de la casa pudiera borrar el temblor. La niña tenía los ojos medio cerrados, rendida por el cansancio, pero cada vez que crujía la madera o sonaba un coche en la calle, se tensaba un poquito. El papá de Javier, parado cerca del comedor, hablaba bajo para no asustar a la niña. «Mijo, ya hiciste el reporte. Ahorita toca esperar a que lleguen. No te vayas a mover solo». Javier lo escuchó, pero su mente corría por otro lado. No por terquedad, por claridad. Valeria no era una persona que actuara por impulso. Esa calma falsa en el baño, esa manera de voltear la culpa y decir que él estaba alterado, esa forma de querer controlar hasta a la testigo, todo eso le decía una cosa. Ella iba a intentar dar vuelta a la historia. Iba a construir una versión donde Sofía era exagerada y él era el papá confundido por el duelo. Y si había un hombre detrás, como Sofía dijo entonces, el asunto no era solo una discusión de pareja. Era algo más grande, algo planeado. Javier miró a su hija y sintió un coraje limpio, sin gritos. No podía protegerla si no entendía qué estaba pasando. Y no podía enfrentarse a una mentira bien armada si no juntaba pruebas desde esa misma noche. Se acercó a su madre y le habló en voz muy baja. «Mamá, no sueltes a Sofía. Si ella pide agua, se la das tú. Si pide ir al baño, va contigo. No la dejes sola ni un minuto». La mamá lo miró con ojos húmedos, pero asintió con esa firmeza de mujer que no se quiebra cuando la familia está en riesgo. «Aquí me quedo con ella, mijo. Pero tú no te me vayas a hacer el valiente». Javier respiró hondo y volteó con su papá. «Voy a regresar a la casa un momento», dijo sin rodeos. «No a quedarme. Solo a recoger cosas y buscar evidencia. Papeles, la laptop, lo que sea». Valeria pudo haber movido algo. Si hay cámaras, si hay notas, si hay mensajes. Necesito verlo antes de que desaparezca. Su padre frunció el ceño. «Yo voy contigo». Javier negó con la cabeza. «No, tú te quedas aquí. Si vuelves a camioneta, si alguien se asoma, si alguien toca, tú eres el que decide. Tú mantienes cerrada esta casa. Tú cuidas a mi mamá y a Sofía. Si vamos los dos, dejamos esto sin defensa». Hubo un silencio tenso. El papá de Javier apretó la mandíbula como si no le gustara, pero entendía. «Está bien», dijo al fin, «pero me prometes algo. Si ves algo raro, no te pones a pelear. Te regresas, llamas y esperas». Javier asintió. «Lo prometo». Antes de salir, marcó a Daniela Cruz. No quería dejar cabos sueltos. La llamada entró y ella contestó rápido, como si también hubiera estado con el corazón en la mano. «Señor Reyes». «Daniela, soy Javier. Gracias por hablar hoy. Necesito que me mandes esa foto en cuanto puedas. Y si puedes, habla con el gerente del restaurante. Que no borren nada. Que guarden el video de las cámaras». Daniela respiró fuerte. «Sí, se la mando ahorita. Y voy a regresar mañana temprano si hace falta. No quiero que esa niña vuelva a pasar por lo mismo». Javier sintió un nudo en la garganta. No por debilidad, por alivio. Había gente buena que no se hacía a un lado. «Gracias, Daniela. Y por favor, cuídate». Colgó y se quedó un segundo en la puerta de la casa de sus padres mirando la calle. Todo se veía normal. Casas iguales, luces de porche, un silencio típico de noche. Pero él ya sabía que lo normal podía ser una máscara. Se subió al coche y empezó a manejar. A las 11:05 el barrio donde vivía se veía más oscuro, más quieto. Las calles estaban casi vacías. Javier bajó la velocidad al doblar hacia su cuadra. Miró espejos, miró esquinas. Su cuerpo estaba tenso, pero su mente estaba enfocada. Entrar, recoger, salir. Cuando estacionó, vio algo que lo detuvo antes de abrir la puerta, una luz encendida en la sala.
Javier estaba seguro de que no la había dejado prendida. Su estómago se apretó, apagó el motor y se quedó escuchando. Nada, ni música ni televisión, solo un silencio demasiado limpio. Bajó del coche y caminó hacia la entrada con pasos controlados. Entonces lo escuchó el ruido de una puerta a lo lejos, como si alguien hubiera cerrado una puerta vecina o como si dentro de su casa algo se hubiera movido. Javier tragó saliva, sacó el celular listo para marcar, pero lo guardó otra vez. No quería que una luz en la pantalla lo delatara si alguien estaba mirando. En ese momento, del otro lado de la calle, un hombre mayor salió de su porche apurado con la chamarra puesta encima de la pijama. Levantó la mano y se acercó rápido mirando a ambos lados, como quien no quiere que lo vean hablando. Javier susurró: «Soy don Ernesto Salazar. Disculpa que te pare así, pero tengo que decirte algo. Tu esposa ha estado recibiendo visitas raras». Javier sintió que se le enfriaban las manos. «¿Qué tipo de visitas?». Don Ernesto bajó la voz aún más. «Un hombre, alto, siempre con chaqueta oscura, no tocaba. Ella le abría como si ya lo esperara. Lo vi 2 veces esta semana cuando tú no estabas, y no se veían como amigos». Ella se ponía nerviosa como si le estuviera rindiendo cuentas. Javier apretó los dientes. Entonces Sofía no estaba imaginando nada. El hombre existía y ya había cruzado esa puerta. «¿Vio su cara?», preguntó Javier intentando sostener la calma. Don Ernesto asintió despacio. «No lo conozco, pero camina como si no le tuviera miedo a nada, y mira mucho alrededor, como si cuidara que nadie lo siga». Javier sintió que el corazón le golpeaba fuerte, pero su voz salió firme. «Gracias, don Ernesto. De verdad, si ve algo más llame al 911. No dude». Don Ernesto le apretó el brazo con fuerza como un aviso y un apoyo al mismo tiempo. «Cuídate, Javier, y no entres si sientes que algo está mal». Javier se quedó frente a su casa con la llave en la mano. La luz de la sala seguía encendida. La cortina estaba apenas corrida lo justo para no dejar ver bien. Se acercó a la puerta y notó algo que le erizó la piel. El aire olía distinto. No era su casa. Había un aroma a loción ajena fuerte, reciente. Javier puso la mano en la perilla. Sintió que la puerta no estaba bien cerrada. Solo con un toque leve se dio un poquito. Y en ese segundo, con la casa respirando, oscuridad detrás de la rendija, Javier entendió que no era él el que estaba llegando a buscar respuestas. Era alguien el que lo estaba esperando. Javier empujó la puerta con la punta de los dedos y entró sin encender más luces. La sala estaba iluminada por una lámpara que él juraba haber apagado. La claridad no era cálida, era fría como de escena preparada. El olor a loción ajena seguía ahí, reciente, fuerte, pegado al aire. Javier cerró la puerta con cuidado sin hacer ruido y se quedó un segundo inmóvil escuchando. Nada de televisión, nada de música. Solo el zumbido del refrigerador a lo lejos y el crujido leve de la casa acomodándose. Esa ausencia de sonido lo inquietó más que cualquier golpe. Su mano apretó el celular en el bolsillo como recordándole que no estaba desarmado del todo. Aún así, supo que su mejor defensa era la cabeza fría. Miró alrededor. Todo parecía en su lugar, y eso era lo más raro. El sillón, las fotos, el tapete. Una casa normal por fuera, pero el aire se sentía ocupado, como si alguien hubiera estado ahí hace un momento. Javier avanzó 2 pasos despacio, cuidando dónde pisaba. En la mesa lateral notó un vaso que no era de él con una marca de agua en la base. Cerca una silla apenas movida un ángulo mínimo, como si alguien se hubiera sentado y luego se hubiera levantado con calma. Entonces escuchó una voz desde el pasillo, suave, demasiado tranquila. «¿Llegaste?». Javier giró la cabeza. Valeria apareció en la entrada del corredor con el cabello arreglado, el maquillaje retocado y una bata ligera encima, como si hubiera estado esperándolo desde hace rato. No parecía sorprendida, parecía satisfecha.
Su mirada recorrió a Javier como si lo estuviera midiendo, no como esposa preocupada, sino como alguien que revisa si su plan sigue en pie. Javier no dio un paso hacia ella. Se quedó donde estaba firme cuidando la distancia. ¿Dónde está?, preguntó sin rodeos, y su voz salió más baja de lo que sentía. ¿Dónde está el hombre que ha estado viniendo? Valeria parpadeó fingiendo inocencia, pero la boca se le endureció apenas. «¿Qué vecino tan metiche tienes?», dijo. «Don Ernesto, ¿verdad? Siempre inventa cosas. Se siente importante». Javier no cayó. Su mirada se deslizó más allá de Valeria, hacia el pasillo oscuro. La puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta. No debía estar así. Él siempre la dejaba cerrada. En ese segundo un movimiento mínimo, una sombra que no era del juego de luces, cruzó detrás de esa rendija. No fue rápido. Fue deliberado, como si no le importara ser notado. Javier sintió que la sangre se le iba a las manos. Valeria dijo sin levantar la voz. «¿Quién está en el cuarto de mi hija?». Valeria sonrió despacito, como si acabara de ganar un punto. «Alguien que tenía ganas de conocerte bien», respondió. «Alguien que se cansó de esperar». Javier tragó saliva. No se movió hacia el cuarto. Tampoco se acercó a Valeria. Se obligó a respirar lento. Sabía que si hacía un movimiento impulsivo la noche, podía ponerse peor. Metió la mano al bolsillo y tocó el celular listo para marcar. Valeria avanzó un paso rápida y le agarró la muñeca. No, susurró con un filo en la voz que ya no intentaba disimular. «No hagas eso. Solo vas a complicar las cosas». Javier se zafó con un jalón seco. No la empujó, no gritó, pero el gesto fue suficiente para que Valeria se quedara quieta un momento. En sus ojos apareció una irritación clara, como si no estuviera acostumbrada a que él le dijera que no. Javier caminó hacia la puerta del cuarto de Sofía, con pasos firmes. La empujó de golpe, y la habitación se mostró tal como la recordaba el foco de la lucecita nocturna, encendido, los peluches en su sitio, la cama tendida, vacía. Ese vacío no lo tranquilizó, lo hizo peor, porque la sombra que vio no podía ser imaginación. Había alguien dentro de la casa jugando con los espacios. Una voz masculina sonó detrás de él, cerca, demasiado cerca. «Me buscabas». Javier se volteó de golpe. Un hombre estaba saliendo del closet del pasillo alto, con hombros anchos, chaqueta oscura y una mirada que no se movía, nerviosa, como la de alguien sorprendido. Se movía con confianza, como si fuera su casa. Su presencia llenó el corredor sin necesidad de gritar. Valeria se colocó a su lado, y Javier notó el cambio en su postura. Ya no era la esposa ofendida. Era alguien que se alineaba con su verdadero aliado. El hombre sonrió apenas. Javier Reyes dijo con calma: «Qué gusto. Soy Damián Ortega». El nombre cayó como una confirmación fría. Sofía no había inventado nada. Javier apretó la mandíbula. «Aléjate de mi hija», dijo, y cada palabra salió medida. Damián lo miró de arriba a abajo como quien evalúa sin prisa. «Tu hija no está aquí», dijo, «y eso por ahora te conviene. Lo que está aquí es lo que nos importa». Javier sostuvo la mirada sin parpadear. «¿Qué quieres?». Valeria soltó un suspiro fastidiada, como si le diera flojera explicar. «Ay, Javier, siempre tan dramático. Tú lo haces más difícil. De verdad». Damián levantó una mano como pidiéndole que lo dejara hablar, y Valeria obedeció. Ese detalle le revolvió el estómago a Javier. Ella no obedecía por amor, obedecía por costumbre. Damián habló con voz pareja sin alzarla. «Valeria no se casó contigo por la familia bonita», dijo. «Se casó porque tú eras útil. Tienes acceso a cosas que a nosotros nos interesan. Documentos, cuentas, movimientos. Con un matrimonio muchas puertas se abren solitas». Javier sintió la traición como un golpe silencioso. Pensó en Camila, en el hueco que dejó, en lo fácil que fue creer en una sonrisa cuando uno está cansado de estar solo, y en lo caro que podía costar ese error. «No vas a tocar nada mío», dijo Javier sin temblor. «Ya hay gente que vio cosas. Ya hay registro médico.
Ya hay una testigo. Valeria se rió corta sin alegría. Ay, la testiguita, dijo. ¿Y el doctor? Como si eso fuera una muralla. Damián ladeó la cabeza interesado. Lo del doctor fue una molestia, admitió. Por eso Valeria se puso nerviosa hoy. Por eso tú te pusiste valiente. Pero todavía no entiendes cómo funciona esto. Javier apretó los puños. No iba a caer en provocaciones. Lo que necesitaba era tiempo. Una ventana para salir de ahí y correr hacia su hija. Entonces Damián dio un paso adelante y su tono se volvió más bajo, más preciso. Te voy a decir algo para que dejes de fingir que tienes control, dijo. Tu mayor problema no es esta casa. Es que te llevaste a Sofía a casa de tus padres. Javier sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Qué estás diciendo? Valeria se recargó en la pared, cruzó los brazos y lo miró con una calma oscura. Que no debiste cambiar el plan, dijo. Ahora hay que ajustar todo. Javier dio un paso atrás sin despegar los ojos de Damián. No, murmuró. No. No te atrevas. Damián sonrió como si ya hubiera escuchado esa frase 1000 veces. No hagas ruido, Javier dijo con tranquilidad. Si tú cooperas, todo se queda en un susto. Pero si sigues empujando, vas a descubrir que hay gente que no se cansa. Javier sintió el mundo hacerse angosto, como si el aire se volviera más pesado. ¿Dónde está? Mi hija, preguntó. Damián sostuvo la mirada y soltó la frase que le apagó la sangre. Ya va alguien en camino a la casa de tus padres. Y no va a platicar. Va a llevársela. El corazón de Javier empezó a golpearle tan fuerte que casi le dolía el pecho. La frase de Damián se quedó suspendida en el aire, como un golpe que todavía no caía. Ya va alguien en camino a la casa de tus padres. Y no va a platicar. Va a llevársela. A Javier se le nubló la vista por un instante. Su madre con Sofía en brazos, su padre vigilando la ventana, la puerta cerrada, la calle silenciosa y un desconocido acercándose. Javier se lanzó hacia la sala con la intención de salir corriendo, pero Damián se movió antes rápido, sólido, y se plantó en medio del pasillo como una pared. No levantó las manos, no gritó, solo ocupó el espacio con una seguridad que daba escalofríos. No te emociones, Javier, dijo con voz baja. Si sales ahorita te pones peor. Quítate, respondió Javier apretando los dientes. Su voz no fue un grito. Fue una orden. Valeria, recargada en la pared, miraba la escena como si estuviera viendo un pleito ajeno. Se acomodó un mechón de cabello con calma, como si el miedo fuera de otra gente. Te lo dije, comentó sin prisa. Tú siempre complicas todo. Javier buscó el celular otra vez, pero Valeria dio un paso y le bloqueó el movimiento con el cuerpo. No lo tocó, pero lo acorraló lo suficiente para que él supiera que ella estaba lista para impedirle marcar. La casa seguía oliendo a loción ajena y a algo más como atención guardada. «No hagas llamadas», susurró Valeria. Y ahora sí se le notó el filo. «No sabes lo que provocas». Javier sintió una rabia fría sin ruido. En su cabeza se formó una idea clara. No iba a negociar con ellos. No iba a escuchar más explicaciones. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba avisar. Necesitaba llegar con Sofía. Entonces, ocurrió algo que ninguno de los tres esperaba. Se escuchó un golpe seco en la puerta principal. No fuerte, no histérico. 3 toques medidos parejos con la calma de alguien que no duda de que le van a abrir. El sonido atravesó la casa y la hizo sentirse aún más pequeña. Damián giró la cabeza hacia la entrada. Su postura cambió apenas un detalle mínimo. Por primera vez se le notó una tensión nueva en la mandíbula. Valeria dejó de jugar con su cabello y se enderezó, los ojos fijos en la puerta como si intentara adivinar quién era sin verlo. Otro golpe, otra pausa, la misma seguridad. Damián sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Justo a tiempo, murmuró. Javier sintió un impulso de esperanza y miedo al mismo tiempo. Podía ser alguien de ellos. Podía ser el desconocido que, según Damián, iba en camino. Podía ser cualquiera. Pero Javier escuchó algo más,
un sonido metálico breve como radio o equipo en el cinturón, y en el fondo una voz firme. «Policía, abra la puerta». Valeria parpadeó, y en ese parpadeo su máscara se cuarteó. Damián sostuvo el aire un segundo. Javier aprovechó ese mínimo espacio para moverse hacia la puerta, pero Damián le cerró el paso con el cuerpo, otra vez, con una amenaza silenciosa en la mirada. Javier no se detuvo por miedo a él, se detuvo porque sabía que cualquier movimiento brusco podía volverse contra él frente a un oficial que no entendía el contexto. La puerta se abrió. En el umbral estaba una mujer con placa abrigo oscuro y una mirada que no se distraía. No parecía nerviosa, parecía entrenada. Su presencia llenó la entrada con un control que cortó la tensión como cuchillo. Detrás de ella, la luz de una patrulla iluminaba la calle con destellos rojos y azules que se colaban por la sala. «Buenas noches», dijo la mujer sin levantar la voz. «Soy la detective Lucía Herrera. Busco al señor Javier Reyes». Javier dio un paso, sintiendo que el suelo por fin le daba permiso de respirar. «Soy yo». La detective lo miró directo, rápido, midiendo su expresión. Luego miró a Valeria y a Damián, y por último recorrió el interior de la casa como si estuviera registrando cada detalle sin tocar nada. Su mirada se detuvo un segundo en el vaso extraño de la mesa, en la silla movida en la tensión de los hombros de todos. «Recibimos más de una llamada esta noche», continuó. «Una de un restaurante y otra de una clínica pediátrica. Reportes de posible maltrato a una menor». El silencio fue pesado. Javier sintió que el pecho se le aflojaba apenas, pero no bajó la guardia. Valeria abrió la boca lista para hablar, y la detective levantó una mano sin agresión, pero con autoridad. «Ahorita no. Primero necesito que todos se queden donde están, y necesito nombres». Damián sonrió con calma falsa. «Detective, esto es un asunto familiar, un malentendido». Lucía Herrera giró la cabeza despacio hacia él, como si la palabra malentendido le pareciera una excusa gastada. «Su nombre, señor». Damián tardó un segundo de más. Ese segundo lo delató más que cualquier frase. «Soy amigo de la familia». Javier habló con firmeza sin gritar. «No es cierto. No lo conozco. Y mi hija le tiene miedo». La detective captó el cambio de inmediato. Su mano se acercó a su cinturón no para sacar nada, sino para marcar que estaba lista. Su voz siguió pareja. «Señor, repito, su nombre». Damián sostuvo la sonrisa, pero ya no era cómoda. «Damián Ortega». La detective lo miró como quien guarda un dato en la memoria con un clic interno. Luego regresó la vista a Javier. «Señor Reyes, ¿dónde está su hija esta noche?» Javier tragó saliva. Le dolió decirlo, como si al pronunciarlo la pusiera en riesgo. «Está con mis padres». No quiso volver a casa. Estaba aterrada. Valeria soltó una risa corta como si quisiera convertirlo en exageración. «¿Aterrada? Por favor. La niña se pone así por cualquier cosa. Es manipuladora». La detective volteó hacia Valeria con una calma que daba más miedo que un grito. «Señora, su nombre». Valeria apretó la mandíbula. «Valeria Montes, soy su esposa». Lucía Herrera asintió y dio un paso dentro de la casa. No invadió, pero marcó territorio. Su tono bajó más directo. «Señor Reyes, su hija se siente amenazada por alguno de ustedes dos». Javier no titubeó. Miró a Valeria, luego a Damián. «Sí». El rostro de Valeria cambió como si la palabra «sí» le hubiera arrancado algo del pecho. Por un instante pareció ofendida, luego furiosa. Quiso acercarse, pero la detective levantó la mano de nuevo, ahora más firme. «Quédese ahí». Valeria respiró fuerte, y de pronto se le salió la rabia sin el filtro de la sonrisa. «Está mintiendo», dijo la voz, temblándole de coraje. «Esa niña lo está manejando. Usted no sabe lo que ella hace. A veces hay que controlarla». La última palabra cayó como una piedra en agua quieta. Controlarla. A una niña de 3 años. La detective se quedó inmóvil un segundo, con los ojos clavados en Valeria,
como si acabara de escuchar una confesión que nadie planeó decir en voz alta. «Acaba de decir que hay que controlarla», repitió despacio. «Explíqueme eso. Ahora, si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo». La palabra controlarla quedó suspendida en el aire, como si alguien hubiera apagado el ruido de la casa. La detective Lucía Herrera no levantó la voz, pero su mirada se volvió más dura, más exacta. Valeria, al darse cuenta de lo que había dicho, intentó corregir con una sonrisa forzada que no le salió completa. Javier sintió que la sala se llenaba de un silencio pesado, de esos silencios que ya no se pueden arreglar. «Explíqueme eso», repitió la detective despacio. «¿Qué significa controlar a una niña de 3 años?» Valeria tragó saliva. Por un segundo pareció que iba a recobrar su papel de esposa tranquila, pero algo se le quebró en la cara. Sus ojos se movieron rápido hacia Damián buscando apoyo. Damián no se lo dio. Él estaba mirando la puerta trasera, calculando, midiendo distancias como un hombre que ya no tiene ganas de hablar. Javier aprovechó el mínimo espacio para dar un paso hacia la detective. «Detective, mi hija está con mis padres. Esta noche vimos marcas en su brazo. El doctor lo documentó. Y hay una testigo, Daniela Cruz, que tomó foto hace semanas». Valeria intentó quitarle el teléfono, dijo Javier con voz firme. «Y ese hombre», señaló a Damián, «ha estado entrando a mi casa cuando yo no estoy». Lucía Herrera asintió una sola vez. No por creer ciegamente, sino porque estaba conectando piezas. Ella se giró hacia Damián. «Señor Ortega, quédese donde está, no se mueva». Damián sonrió apenas como si la orden le pareciera graciosa. «Detective, de verdad está exagerando. Yo solo vine a hablar. Nada más». La detective dio un paso, ahora sí marcando distancia corta. Su mano descansaba cerca de su equipo, lista, sin amenaza, abierta pero lista. En ese instante, Valeria habló apresurada, tratando de tapar la grieta. «Él solo está aquí para ayudar. Javier está mal. Desde que murió Camila, él se pone paranoico. Usted no sabe lo difícil que es con una niña que hace berrinches». La detective no la miró ni un segundo. Su atención estaba en el hombre que ya estaba a punto de moverse. «Señor Ortega», repitió, «quédese quieto». Y entonces todo ocurrió en un parpadeo. Damián se echó hacia atrás, como si fuera a obedecer, pero giró, el cuerpo de golpe, empujó una silla con el antebrazo y salió disparado hacia la cocina. La silla raspó el piso con un chillido que rompió el silencio. Valeria soltó un grito breve, más de sorpresa que de miedo. Javier dio un paso instintivo, pero Lucía Herrera reaccionó más rápido. «Alto, policía», gritó la detective mientras corría tras él. Damián abrió la puerta trasera de un jalón y se fue hacia el patio. El sonido de la malla del mosquitero sacudiéndose fue como un latigazo. Lucía Herrera lo siguió sin dudar y su voz se fue perdiendo hacia la oscuridad, ordenando que se detuviera. Javier quedó en la sala, respirando fuerte con los músculos tensos, queriendo salir también. Pero se contuvo. No porque no pudiera, sino porque entendió que en ese segundo su papel era otro. Valeria se quedó en medio de la sala pálida, con el pecho subiendo y bajando, como si de pronto no supiera qué hacer sin Damián enfrente. La mujer que había controlado cada conversación, que había sonreído en el baño, como si nada, ahora caminaba de un lado a otro como un animal acorralado. «No debía correr», murmuraba. «No debía correr». Él dijo que no iba a correr. Javier la miró con una mezcla de asco y claridad. No discutió. No le pidió explicaciones largas, solo habló con una firmeza seca. «¿Quién es Valeria? ¿Qué le prometiste? ¿Por qué metiste a ese hombre en mi casa?» Valeria se detuvo y lo miró como si quisiera odiarlo y suplicarle al mismo tiempo. «Tú lo arruinaste», dijo, y la voz le tembló. «Hoy lo arruinaste. Si tú te hubieras ido a casa como siempre, si no hubieras hecho escándalo, esto estaría bajo control». Javier apretó los puños. «Mi hija no es un plan». Valeria soltó una risa rota sin alegría. «Tú no entiendes. Damián no perdona que lo dejen mal parado. Si se escapa, vuelve.
y cuando vuelve ya no habla, hace. Javier sintió un frío en el estómago. Afuera se escuchaban pasos, el radio de la detective, voces lejanas. La persecución seguía. Javier sacó su celular y por fin marcó a su padre. Papá, soy yo. No abras a nadie. Si escuchas algo te encierras en el cuarto. Quédate con Sofía. Ya viene la policía, le dijo rápido, sin adornos. Del otro lado la voz del papá sonó tensa pero firme. Aquí estamos. La niña está dormida con tu mamá. Hijo, pasó una camioneta otra vez despacio hace rato. Javier cerró los ojos un instante. Lo sabía. No salgan. No salgan por nada, repitió. Colgó, y en ese momento el celular vibró con otra llamada. Era un número que ya reconocía. Daniela Cruz. Javier contestó de inmediato. Daniela. Señor Reyes, dijo ella con voz agitada, necesita escucharme. Después de lo que pasó, yo fui a la estación. Les enseñé la foto. ¿Y sabe qué? Revisaron las cámaras del McDonald's. Encontraron a un hombre, el mismo que describió su hija. Estaba ahí hoy. No entró con ustedes, pero estaba mirando. Se fue justo después de que usted salió. Javier sintió que la sangre le zumbaba. Si ese hombre había estado ahí, entonces no era casualidad, era seguimiento. Daniela siguió respirando rápido. La detective ya avisó por radio. Están mandando unidades a la casa de sus padres. Dicen que hay posibilidad de que él haya dado vuelta. Que no se va a quedar lejos. Javier volteó hacia Valeria. Ella estaba escuchando, y su cara se tensó como si esas palabras confirmaran lo que temía. Daniela, gracias, quédate a salvo. No vuelvas sola a tu casa si sientes algo raro, pidió Javier. Colgó y apenas tuvo tiempo de guardar el teléfono cuando la puerta principal se abrió de golpe. Lucía Herrera entró con el cabello desacomodado, el abrigo manchado de tierra, respirando fuerte. Sus ojos se movieron rápido, buscando control. Se nos fue, dijo, sin rodeos. Brincó patios, se metió entre casas. Mis unidades están peinando la zona, pero lo perdimos. Y, por lo que acabo de escuchar, va hacia el barrio de tus padres. Javier sintió que se le aflojaban las piernas, pero se sostuvo con pura voluntad. Mi hija, murmuró. Lucía lo miró directo con una decisión que no dejaba espacio para esperar. Vamos por ella ahora, dijo. No vas solo. Subes conmigo. Valeria dio un paso desesperado como si quisiera detenerlos. Javier, no entiendes, dijo con la voz quebrada. Si Damián está suelto, él no se va a detener. Él... Javier no la dejó terminar. No gritó, solo la miró con una promesa fría. Si algo le pasa a mi hija, se acaba todo para ti. Y salió tras la detective con el corazón golpeándole una sola palabra en la cabeza, una palabra que lo empujaba más que el miedo. Sofía. Las luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas como si el barrio entero hubiera cambiado de piel. Eran cerca de la medianoche, cuando la patrulla de la detective Lucía Herrera frenó frente a la casa de los padres de Javier. El porche estaba encendido, cálido, casi normal, y esa normalidad fue lo que más le dolió a Javier, porque sabía que por dentro todos estaban conteniendo el miedo. Javier bajó antes de que el coche terminara de acomodarse. El aire frío le pegó en la cara y aún así sentía la frente caliente, como si el corazón le estuviera empujando la sangre a golpes. Lucía bajó detrás, una mano cerca de su equipo, la mirada fija en la casa lista para cualquier cosa. No corras adentro sin mirar, le dijo con una voz baja pero firme. Vamos juntos. Javier asintió y subió los escalones. Tocó una vez la señal acordada. Su padre abrió apenas lo suficiente para verlos, y en cuanto reconoció a Javier y a la detective, les permitió entrar rápido y volvió a cerrar con seguro. Adentro olía a té y a cobija limpia. Pero algo no estaba bien. En la sala, sobre la mesa, había una taza volteada y el líquido derramado todavía soltaba vapor. Eso significaba una sola cosa. Había pasado hace muy poco. Javier sintió que el pecho se le apretaba. ¿Dónde está Sofía?
preguntó sin poder disimular la urgencia. Su padre señaló hacia el pasillo con la voz tensa. En el cuarto de visitas. Tu mamá está con ella. Nos dijeron que no saliéramos. Lucía hizo una seña con 2 dedos a los oficiales que entraban detrás. Revisen la sala, la cocina y el patio. Sin hacer ruido. Yo voy al pasillo. Javier caminó hacia el cuarto de visitas como si sus piernas no fueran suyas. Empujó la puerta con cuidado y vio a su madre sentada en el piso con Sofía en brazos envuelta en una cobija grande. La niña levantó la cabeza adormilada y sus ojos se abrieron de golpe al verlo. Papi, dijo con una vocecita cansada. Javier sintió que el cuerpo se le aflojaba de puro alivio. Se arrodilló y la abrazó sin apretarla de más, besándole el cabello. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Sofía se pegó a su cuello, como si por fin pudiera respirar sin miedo. La madre de Javier le acarició la espalda con la mano temblorosa. Nos asustamos, mijo, susurró. Oímos algo atrás, como pasos. Y luego, nada. Lucía se asomó a la puerta del cuarto con cuidado, dejando que ese abrazo durara lo necesario, pero sin perder el foco. Su mirada recorrió el pasillo, midió ventanas, midió sombras. Señor Reyes, le dijo a Javier, necesitamos que usted y su mamá se queden aquí con la niña. Su papá conmigo. Vamos a revisar afuera. Javier quiso protestar, quiso salir corriendo a buscar con sus propias manos. Pero la mirada de la detective fue clara. No era momento de orgullo, era momento de proteger. Está bien, dijo Javier, y apretó a Sofía un poco más. No te suelto. Lucía y el padre de Javier avanzaron hacia la sala. Javier alcanzó a escuchar el sonido de una radio y las voces de los oficiales hablando bajo. Desde el cuarto Javier miró la carita de Sofía. Tenía sueño, pero su cuerpo seguía alerta, como si no se atreviera a relajarse del todo. Mi vida, le dijo Javier, suave, mírame. Estás con nosotros. Nadie entra aquí. Nadie. Sofía asintió despacito. Luego, bajó la voz. Papi, podemos irnos a una casa donde ella no esté. La frase le cortó a Javier el pecho, pero también le dio dirección. No era una petición caprichosa. Era una necesidad. Sí, mi amor, respondió, sin prometer cosas imposibles, solo lo correcto. Vamos a tener un hogar nuevo, uno donde estés tranquila. En ese momento se escuchó un paso rápido en la sala y una voz de oficial urgente pero controlada. Detective aquí, en la parte de atrás. Lucía respondió de inmediato, y Javier escuchó cómo se movían hacia la puerta del patio. Javier se quedó quieto conteniendo el impulso de levantarse. Su madre le apretó el brazo. «Quédate, mijo», le dijo. «Quédate con ella». Javier obedeció. Sofía se acomodó en su pecho, pero sus ojitos miraban la puerta como si pudiera aparecer algo de ahí. Pasaron segundos largos. Luego desde el porche se escuchó otra voz. «Encontramos huellas frescas cerca de la barda y marcas de llantas detrás del terreno». El padre de Javier regresó a la sala con el rostro tenso, acompañado de Lucía. Ella se acercó a la mesa, vio el té derramado y luego miró a Javier con seriedad. «Estuvo aquí», dijo. «Muy cerca». Pero se movió. «Vamos a cerrar la zona». Apenas terminó de hablar, un oficial tocó la puerta principal desde afuera. «Detective, hay algo en el tapete». Lucía abrió con cuidado. En el suelo justo frente a la entrada había un sobre pequeño. No tenía sello elegante, solo una letra dura escrita con marcador. Javier reconoció el trazo de inmediato, como si ya lo hubiera visto en alguna nota de Valeria o en alguna tarjeta. Le temblaron los dedos. Lucía sostuvo el sobre con guantes y lo abrió sin romperlo más de lo necesario. Dentro había una hoja doblada. La detective la leyó primero y luego miró a Javier. «Quiere asustarte», dijo sin dramatizar. Javier tomó aire y leyó la frase con los ojos. Era corta, fría, directa. «No puedes protegerla para siempre». Sofía no alcanzó a leer, pero vio la cara de su papá y se apretó más a él. Javier dobló el papel despacio, como si al hacerlo le quitara fuerza. «Sí, puedo».
murmuró más para sí que para alguien más. Sí puedo. Lucía levantó la radio, dio instrucciones claras. Nadie entra, nadie sale. Revisen patios, esquinas, autos estacionados. Con calma pero rápido. Los minutos siguientes se sintieron como una cuerda estirada al máximo. Javier no se movió del cuarto. Contó respiraciones para no caer en desesperación. Sofía se fue quedando dormida poco a poco pero sin soltar su camisa, y entonces, desde afuera, una voz gritó con fuerza contenida: «¡Ya lo tenemos!». Javier se levantó de golpe, pero se quedó en la puerta del cuarto. En el porche, vio a varios oficiales rodeando una esquina del jardín vecino. Entre sombras y lámparas arrastraban a un hombre alto con chaqueta oscura, Damián Ortega. Se movía con fuerza, pero estaba rodeado. Se escuchó el clic metálico de las esposas, y luego un silencio raro, como si el barrio entero exhalara al mismo tiempo. Lucía se acercó a Javier y habló sin triunfalismo, solo con firmeza. «Ya no está suelto», dijo. «Y vamos por Valeria también. Esta noche». Javier sintió que por primera vez en horas el aire entraba hasta el fondo de sus pulmones. Miró a Sofía dormida en brazos de su madre y le acarició la mejilla con la punta de los dedos. «Lo siento, mi vida», susurró con una verdad que no se iba a esconder. «Siento no haberte creído antes. Pero desde hoy todo lo que digas lo voy a escuchar». Sofía, medio dormida, murmuró una sola palabra como si fuera un deseo: «Casa». Javier le sonrió con los ojos húmedos. «Sí, mi amor. Vamos a casa. A una casa nueva». La madrugada llegó despacio, como si también tuviera cuidado de no hacer ruido. Afuera los destellos de las patrullas se fueron apagando uno por uno y el barrio volvió a ese silencio frío que solo se siente cuando la gente ya se metió a su casa. Dentro, en casa de los padres de Javier, el ambiente seguía tenso, pero ya no era el mismo miedo de antes. Era el cansancio después de un susto grande y una calma nueva que apenas empezaba a asomarse. Damián Ortega ya estaba bajo custodia. Aún así, la detective Lucía Herrera no soltó el control. Dio instrucciones claras, revisó el sobre y la nota, tomó fotos. Pidió que se guardaran las cámaras de la calle si algún vecino tenía, y habló con Javier sin prometer milagros, pero con honestidad. «Vamos a movernos rápido», le dijo. «Con lo de la clínica, el reporte del restaurante y lo que pasó en tu casa, tenemos base para actuar. Quiero que tú y tu familia se queden aquí esta noche. No vuelvan a esa casa». Javier asintió sin discutir. Sofía dormía por fin pegada a la cobija, con la cabeza en el hombro de la abuela. No era un sueño profundo de tranquilidad, todavía daba pequeños brincos, como si su cuerpo no terminara de creer que ya no estaba en peligro. Javier se sentó cerca en el piso para estar a su altura cuando despertara. Le tomó la manita con cuidado, como quien sostiene algo frágil y valioso. La abuela le ofreció un vaso de agua y un pedazo de pan dulce que nadie había tocado. Javier aceptó el agua, pero la comida no le pasó. Tenía la garganta cerrada. Su papá se sentó a su lado sin regaños, sin discursos largos, solo una mano firme sobre el hombro. «Lo importante es que la niña está aquí», dijo el padre. «Y tú reaccionaste. No te quedes atorado en lo que no viste antes. Ahorita hay que seguir derecho». Javier apretó la mandíbula y respiró hondo. Por primera vez en horas, su mente dejó de correr sin control y empezó a ordenarse como una lista de pasos. Proteger a Sofía, documentar todo, no volver a quedarse callado, no volver a explicar señales por cansancio. Cuando el reloj se acercó a las 2 de la mañana, el celular de Lucía Herrera vibró. La detective se hizo a un lado para contestar. Habló bajo con frases cortas, y al colgar regresó con una mirada seria, pero con una buena noticia. «Ubicamos a Valeria Montes», dijo. «Está en un motel rumbo a la carretera». Creyó que podía esconderse y esperar a que todo se enfriara. No se va a enfriar. Javier sintió que el estómago se le volteaba, no por miedo,
sino por una mezcla de rabia y alivio. Valeria no estaba en casa llorando arrepentida. Estaba huyendo, calculando, buscando otra salida, como había hecho toda la noche. La detective continuó clara. Vamos por ella con una unidad. Tú no te mueves. Quiero que te quedes con tu hija. Y mañana, cuando amanezca, voy a necesitar tu declaración completa y la de Daniela Cruz. También vamos a pedir el video del restaurante. Todo cuenta. Javier asintió. Se acercó a su madre y le habló bajito como se le habla a alguien que ya está cansado pero no se rinde. Mamá, mañana vamos a necesitar hacer muchas cosas, pero ahorita solo quiero que Sofía descanse. Si se despierta y te pregunta, dile que está segura. Nada más. Sin detalles. La madre asintió con los ojos brillosos. Sí, mijo, que descanse, pobrecita. Pasó otra hora y la casa se quedó en un silencio más profundo. Solo se escuchaba el aire de la calefacción y de vez en cuando una patrulla lejana cerrando la zona. Javier se quedó mirando a Sofía dormir y en su cabeza se repetía una frase que no quería olvidar nunca. Ella dijo que no me ibas a creer. Esa frase le daba vergüenza y le daba fuerza al mismo tiempo. Vergüenza por haber dudado antes. Fuerza porque ahora sabía qué debía hacer siempre. Cerca de las 3:30, Lucía Herrera regresó a la sala después de hablar con radio y confirmó lo que Javier necesitaba escuchar. Valeria ya está detenida, dijo. Va a enfrentar cargos relacionados con poner en riesgo a una menor con lo que intentaron hacer contigo y con lo que pasó esta noche. No puedo darte todos los detalles aquí, pero sí puedo decirte algo importante. No va a poder acercarse a tu hija mientras esto se investiga. Javier sintió que el aire por fin le llenaba los pulmones sin atorarse. Se pasó la mano por la cara cansado y se le escapó un susurro. Gracias. Lucía no se adueñó del momento. Solo asintió profesional. Lo hiciste bien al sacar a Sofía de ahí, al llevarla a la clínica, al reportar. Muchas personas dudan, se esperan, y eso complica todo. Tú no te esperaste. Javier bajó la mirada hacia la niña y con una voz que apenas era audible, dijo algo que no necesitaba testigos, solo verdad. Perdóname, mi vida. Perdóname por no ver antes. Pero ya no vuelve a pasar. Cuando el cielo empezó a aclarar, la luz se coló por la ventana de la cocina y pintó la casa de un color suave, como si el día quisiera darles un respiro. Sofía abrió los ojos despacito, miró alrededor, vio a su abuela, vio a su papá en el piso junto a ella, y por primera vez, en toda la noche, no se encogió. Solo parpadeó y estiró la mano. Papi, dijo con voz ronca de sueño. Aquí estoy, respondió Javier de inmediato. Siempre. Sofía lo miró unos segundos y luego soltó la pregunta más simple y más importante. Podemos ir a casa, pero a una casa sin ella. Javier sintió que se le apretaba el corazón, pero ya no era un apretón de miedo. Era un apretón de decisión. Sí, mi amor. Vamos a hacer un hogar nuevo, uno donde tú puedas dormir tranquila. La abuela le acomodó la cobija y le dio un besito en la frente. El abuelo preparó café, como si el acto de servir una taza fuera una manera de volver a poner el mundo en orden. La detective se despidió dejando instrucciones claras para el día siguiente y prometiendo regresar para los pasos formales. Todo seguía siendo serio, pero por fin se veía un camino. Javier cargó a Sofía un momento, la apretó suave y sintió que el cuerpecito de la niña ya no estaba tieso. No estaba bien todavía, pero estaba empezando a confiar otra vez. Y si tú que estás escuchando llegaste hasta aquí, es porque esta historia te agarró del corazón. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás escuchando. Y si tú también crees que a los niños hay que escucharlos cuando dicen que tienen miedo, escribe en los comentarios. Yo creo a los niños. Esta historia nos deja una lección clara y muy humana. Cuando un niño dice que tiene miedo, no es un juego, no es drama, no es maña.
Es una señal. A veces el peligro no llega con gritos. Llega con una sonrisa falsa, con excusas bonitas, con frases que buscan hacerte dudar de tu propia intuición. Por eso, escuchar con atención y actuar a tiempo puede cambiarlo todo. Javier no fue perfecto, pero hizo lo más importante. Decidió creerle a Sofía, buscó ayuda y puso la seguridad de su hija por encima de la vergüenza, la duda o el qué dirán. También nos recuerda que la protección no es solo fuerza, es claridad. Es documentar, pedir apoyo, hablar cuando toca y no dejar que el miedo te calle. Y si algo en esta historia te movió por dentro, guárdate esa idea. La familia se cuida con acciones, no con promesas. Si te gustó este relato y quieres más, historias intensas, fáciles de seguir y con mensajes que llegan al corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando.